Hola, buenos días. Soy Héctor de Alessandro. Nos volvemos a encontrar en este ciclo de constelaciones familiares Hola, soy Héctor de Alessandro. Nos volvemos a encontrar en este ciclo de constelaciones familiares en el cual estamos viendo, siguiendo el mismo método que sigue Hellinger, estamos siguiendo cómo se configuran las emociones según estas sean expresadas por las personas. Habíamos dicho en videos anteriores, de manera primaria, secundaria o sistémica. Y entonces habíamos tomado el ejemplo de la ira, pero habíamos hecho comparativas con otras emociones que hemos investigado nosotros en la Escuela Internacional de Coaching, que he estudiado yo, Héctor de Alessandro, y que hemos visto su expresión, cómo se expresan estas emociones en la vida diaria, pero sobre todo cuando se acentúan de alguna manera, se acentúan de un modo expresivo, cuando la persona viene a hacer un trabajo como es el de las constelaciones familiares, un trabajo no terapéutico, porque las constelaciones no son una terapia. Para hacer una terapia, cualquier terapia debe tener una filosofía sobre qué es la enfermedad, una definición sobre qué es la patología de la enfermedad, y debe tener una terapéutica. Las constelaciones no lo tienen. De hecho, yo muchas veces le digo a la gente, haz la prueba, lo mismo que viene alguien a mí y me dice, ¿usted podría colaborarme una bipolaridad? Y yo le digo, pues no, porque no nos dedicamos a esto. Haz la prueba inversa, ve al psiquiatra y dile, vengo a verlo porque me dijo una consteladora que tengo un desequilibrio sistémico y que tengo un padre ausente. Y a ver qué te dice, y seguramente te va a decir, pues no, yo no tengo ni idea de qué trata eso, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar con las emociones, los dos tipos de emoción. Y entonces vamos a hacer un breve repaso. Estábamos en que la primera de todas, los tipos de ira, pero hacemos la comparativa con la alegría, es aquella en la cual alguien me ataca o comete una injusticia conmigo, ¿ok? Y entonces yo reacciono de un modo equivalente, pero no doloso, y restituyo mi fuerza, restituyo mi equilibrio, las cosas vuelven a funcionar. Las cosas empiezan a salir bien cuando yo pues devuelvo el golpe y la otra persona siente lo que es el dolor de lo que ha hecho, y entonces las cosas se equilibran. Por eso el otro día alguien, una consteladora, planteaba en las mismas redes, ¿es posible restablecer el equilibrio mediante la venganza o algo así? Y pues sí, en principio sí. Claro que es una situación de equilibrio y desequilibrio, porque eso genera un nuevo desequilibrio que va a generar un nuevo intento de reequilibrio, etc. Bien, luego habíamos visto que también había gente que estaba muy furiosa porque no había tomado lo suyo, no había podido tomar lo suyo o no había querido tomar lo suyo, ¿ok? O sea, se había perdido la persona una oportunidad y se quedaba, digamos, en el rencor, en el no hacer característico de cuando uno se queda encallado en una emoción secundaria o sistémica. Lo propio es que pues la persona se queda encallada en el no hacer, no va a hacer esa venganza, no va a devolver ese golpe. Este es el caso típico de las personas que tienen algo pendiente con otra persona de tipo emocional, tienen que aclarar una situación, explicar algo y no lo hacen. Y siguen postergando, y siguen postergando, y siguen postergando. Eso es la no descarga, por decirlo de alguna manera así, que sea evidente, clara e ilustrativa, ¿no? Entonces, cuando tú, como decía, creo que era Aristóteles, decía, lo más difícil para el ser humano es expresar justamente la cólera, la ira, con la persona correcta, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Generalmente las personas hacemos algún tipo de desvirtuación de carácter psíquico, que ya Ana Freud, la hija de Freud, las ordenó y sistematizó estos procedimientos que realizamos: la proyección, la introyección, el desvío de, ¿cómo se llama? El concepto es desvío del objetivo, ¿no? La persona es esta con la que tengo que expresar la emoción que sea, y voy y la expreso con otra, y acaba pagando el pato otra persona, ¿no? Bueno, todo esto que socialmente se conoce como cobardía o cosas por el estilo, son designaciones sociales nada más,
son los procesos psíquicos de equilibrio y reequilibrio continuo que la psique y el cuerpo humano están realizando continuamente, y que en el momento en que nosotros pues no realizamos esto, pues hay algún tipo de afectación, algún tipo de desequilibrio interno sentido por la persona. La persona se siente con poca energía, con demasiada energía hiperactuada, etcétera, ¿no? De esto se trata. Entonces, después de este tercer tipo de ira que hemos comentado, venía otra, que es la de cuando, a ver si que no me voy a olvidar yo, la de que cuando yo, cuando ataco a los seres queridos, yo ataco a los seres queridos, y seguramente dice el propio Bert Hellinger, lo que está pasando allí es que lo que yo estoy arrastrando es que yo, lo que es mi amor hacia mi padre, hacia mi madre, en algún momento crucial e importante, definido por la filosofía de las constelaciones, no por otras corrientes, se interrumpió la corriente del amor hacia papá o hacia mamá. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que hay algún momento de la vida, y esto lo conocemos todos, que todos decimos, mira, resulta que papá, mamá o quien sea, pues no es tan agradable como yo pensaba, no es una persona tan entera, tan estupenda, tan maravillosa, tan extraordinaria, sino que tiene fallos, ¿no? Entonces el niño, la niña, alrededor de los 11, 12 años, cuando observa esto, pues siente desilusión, ¿ok? Se desilusiona y dice, mira, mi papá, mi mamá no es un superhéroe, y se desilusiona y siente tristeza, y hace un cierto duelo, un duelo por lo que no era papá y la percepción que yo tenía, un duelo por esa percepción, y un duelo porque voy a salir de esa percepción y voy a ir hacia otra, para lo cual el niño o la niña pasa unos días o un mes, no más, durante los cuales elabora lo que ha pasado, piensa en torno a lo que ha pasado, siente en torno a lo que ha pasado, y llega a una síntesis, llega a una conclusión, como llegamos siempre en todos los procesos anímicos, llega a una conclusión, y más o menos la conclusión general vendría a ser algo así como, no es perfecto, pero es mi padre, o mi madre no es perfecta, pero es mi madre, y tal como es, bueno, pues yo me conformo, lo acepto, etc. Claro que hay casos en que esto no sucede. Yo conocí casos, y en cierto modo yo mismo viví un caso parecido, en que te pasas años pensando que eso es rechazable, ¿no? Yo me acuerdo de una compañera mía de la carrera de sociología, que pues sentí un profundo rechazo, un profundísimo rechazo y una vergüenza descomunal acerca de su propia madre. O sea, ella no podía ver a su madre sin sentir vergüenza, y si ella iba caminando por la calle con amigos del medio que fueran, de la facultad o de donde sea, y venía caminando la madre por la acera enfrente o por la misma acera, ella se cambiaba de acera o fingía no verla o la esquivaba de alguna manera, porque su madre le producía una enorme vergüenza. Y debajo de esa vergüenza pues había dolor, había cierto grado de odio, y eso está allí, eso no se va a ir de la noche a la mañana, a menos que la persona haga una terapia, haga un trabajo como el de las constelaciones familiares, haga un proceso mediante el cual esas emociones se depuren, se trabajen, y finalmente, pues, digámoslo así, la persona pueda configurar un yo nuevo, convertirse en nueva persona con este pasado ya trabajado y depurado, integrado en ella, ¿no? Y las constelaciones en este sentido, pues es lo esencial del trabajo de las constelaciones, es continuamente estar viendo lo que hay ahí, que hasta ahora pues no lo quería ver o no podía verlo, también es posible esto,
y ahora sí puedo verlo y ahora sí puedo mirarlo y darle su lugar y seguir con mi vida. Entonces se inicia un proceso por el cual digamos que depuramos todo esto, lo integramos en nuestra vida, le damos su lugar, lo vemos, le damos su lugar y seguimos caminando lo que es nuestra vida. Vamos entonces, estos eran los tres que habíamos visto, ¿no? Entonces vamos al siguiente. El siguiente es bien fuerte, es la ira como rechazo del dolor. En una separación, por ejemplo, la ira sustituye al dolor, sustituye a la tristeza. Cuando ambos cónyuges se abandonan al dolor por lo que les fue mal, después pueden mantener una buena conversación, dice Hellinger, ¿no? Y esto abarca todos los términos de la actividad humana. Imagínense, ustedes dicen, el dolor, sí, entonces piensan en algo elevado y comprensible, ¿no? Dicen, pues sí, una pareja que se amó mucho y después entró en un ciclo de dolor. O piensan, no sé, piensan en dos socios que se quisieron mucho y hicieron mucho juntos y después entró en un ciclo de dolor. O en un hijo que se fue de casa lleno de dolor con el padre, que pues es habitual, ¿no? O una hija y en lugar de sentir ese dolor pasan los años y lo que sigue es estando enojado con la madre, estando enojado con el padre, etc. Pero esto va más allá. Cuando uno entra en el ciclo de, por ejemplo, imaginen, en México hay mucha gente secuestrada, mucha gente que desaparecida, y entonces yo he hablado con familiares cercanos y a veces, en algunas circunstancias, se da este caso, que la persona desaparecida, la persona secuestrada o que la llevan presa o lo que sea, estaba en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado. Entonces la pareja, la madre, el padre, quien sea, en algún momento, aparte de todas las cosas bonitas que piensan, maravillosas acerca de las bondades de su pariente, hijo, hermano, pareja o lo que sea, también piensan, ¿y qué hacía este tipo ahí? Mira que le dije de veces, no te juntes con esa gente, no vayas a ese lugar, no te expongas a tal hora en tal sitio. Y ya, no, es que se lo buscó. Entonces uno pasa a enojarse con el agredido, pasa a enojarse con la víctima propia, es decir, con el propio afectado de la propia familia. Las personas pasan a enojarse, dicen, el pendejo mira lo que hizo, mira que juntarse con esa gente que se drogaba y meterse ahí, etcétera, ¿no? Pero esto es normal. Ahora bien, lo que no es normal, y esto es donde nosotros vamos, y es lo importante de todo esto, lo importante es que tú, en lugar de en algún momento salir de ese extraño proceso de ira por el cual no aceptas el dolor, sigas allí. Y sigas allí, digámoslo así, por tiempo indefinido. Eso no es normal. Y eso es lo que trabajamos en las constelaciones familiares. Es decir, esta gente que dice, voy a seguir, de alguna manera decide a nivel inconsciente quizás seguir allí. Les pongo un caso opuesto, ¿no? Vino una vez una señora muy amable, tenía dos nenes chiquitos, no me acuerdo ahora, 4 y 6 años, ponle que tenían, y entonces ella pues venía a hacer una constelación porque su marido había desaparecido. Entonces el marido desapareció, no se supo más nada, no se supo más nada de él. Había un gran dolor, obviamente, ella sentía dolor, los niños sentían dolor. Yo le pregunté, ¿y tú le dijiste a los niños la verdad o le cuentas que algún día esto va a volver? Dice, no, yo le dije la verdad, le dije, algunos hombres malos o algo pasó, y tu papá no está por ese motivo. Va muy bien, sí, porque los niños bobos no son. El estado de niñez ya hace tiempo que en el mundo ya se considera que no es un estado de idiotez momentáneo, como muchas personas lo pueden pensar, de estupidez, sino que es un estadio de la vida de los seres humanos muy, muy, muy interesante, donde se graba cantidad de información,
donde el niño adquiere cantidad de conocimientos y aprendizajes y estabiliza una serie de actitudes, de conductas, de estados emocionales que son interesantes para ese niño y para su vida futura, ¿no? Entonces, los niños no deben ser engañados, los niños son muy inteligentes y son capaces de comprender las cosas desde el momento que están viviendo ellos, ¿no? Desde la edad que tienen. Bien, entonces los niños ya sabían, por lo tanto no estaban llorando cada día, sino que habían llorado una vez y estaban mirando a ver qué hacía la mamá y expectantes de lo que pudiera pasar o hacerse, ¿no? Está muy rico este té y está bellísima la taza que me regaló mi esposa Norma, este panda. Entonces fíjense que resulta que hacemos la constelación y la mujer se despide del Señor en este sentido. Deja abierta la puerta. Bueno, pues si un día aparece, aparece, pero si no aparece, pues tampoco la vida se va a detener. En términos generales, esta era la filosofía bajo la cual hicimos la constelación y bajo la cual, o con la cual, ella se despidió de esta persona, ¿no? Y a partir de ahí, pues su vida mejoró, su vida fue más completa, fue más íntegra, fue más bella, pues ella empezó a avanzar en la vida, ¿no? Entonces, no se quedó en una situación de rabia e impotencia, de ¿cómo resolver esto? Y tampoco se quedó en la mera pena, o sea, en la pura pena, ¿no? Sino que dio un salto, fue más allá y saliendo de ese estado en que estaba, se colocó en otro totalmente distinto. Ahora vamos a ver casos, vamos a pensar casos bien interesantes en los cuales las personas, ante un inmenso dolor, lo que hacen es estar enojados. Bueno, aclaro, también pueden hacer lo siguiente, y ustedes van a reconocer, esto es la parte que yo he investigado muchos años y en sucesivos videos lo vamos a ver, es la persona puede expresar que está enojada, ¿no? Porque siente esa impotencia de no conseguir recuperar algo, recuperar una persona, recuperar una situación, etc. Muy bien. Pero también puede fingir que no pasa nada y que todo está bien y expresar una suerte de falsa alegría. Esto es muy común, muy común. Todos ustedes lo habrán visto muchísimas veces, ¿no? Gente que está fatal, ¿qué tal? No, lo voy llevando muy bien. Y dices, bueno, es lo que quiere hacerme creer, pero yo no me lo creo. Porque no olviden yo fui alumno de Sondra Ray en Madrid y Sondra Ray decía en sus talleres, inconsciente es aquello que todos ven en ti, menos tú. Bueno, aquí, recomendación para los consteladores y las consteladoras, siempre tengan atención a esto. Si ustedes están sintiendo, como dijimos en vídeos anteriores, que eso que están viendo es falso, que eso que están sintiendo no les acaba de cuadrar, no les acaba de hacer el peso de decirles, bueno, pues esto es así o es de otro modo, pues tengan por seguro que están en presencia de algo en principio falso, obviamente, pero que es de carácter secundario, la expresión de esas emociones, o son unas emociones que son sistémicas directamente, ¿no? que ni siquiera son de la persona, vienen de otro integrante del sistema, y ese otro integrante del sistema, que puede ser alguien que está vivo o que está muerto, se está expresando de alguna manera a través de la persona. A veces incluso la persona te mira con la mirada de aquella otra persona, te observa, te escucha con las características pues, de aquella otra persona, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, que alguien puede decir, en lugar de expresar el intenso dolor que siente, puede fingir, sin darse cuenta, es un proceso inconsciente,
puedes fingir que está enojado siempre, ¿no? El típico que está siempre como de mal humor y que todos dicen, qué fuerte es esta persona, qué carácter que tiene, etc. Y no es que tenga ningún carácter ni nada por el estilo, sino que simplemente está llevando un duelo atascado bajo el formato estoy enojado todos los días. Esa es básicamente la mentira personal que la persona se cuenta a sí misma y le cuenta al mundo. Y lo más interesante es que muchas veces, la mayor parte de las veces, el mundo pacta creer eso, porque el mundo también pertenece a sistemas familiares donde económicamente, a nivel emocional es muy económico, mejor dicho, no económicamente, sino a nivel emotivo es muy económico aceptar esa versión calmante, porque esa versión no te implica mayores alteraciones ni cambios, ¿no? Entonces, más o menos puedes seguir en esa zona de inopia total en la cual, pues más o menos te crees que vas viviendo, sea esto verdad o no sea verdad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la ira como rechazo del dolor, ¿no? Por ejemplo, ponemos el ejemplo de cuando esas dos personas se separan. Y entonces dice Hellinger cosas muy hermosas, la verdad. Él dice que cuando dos personas están, por ejemplo, en un proceso de divorcio, ¿no? Ayer hablaba con un amigo, con Raúl, sobre estas temáticas, porque él es psicólogo y trabaja en esta área de la conciliación y del reencuentro de las personas, y también ponerlos de acuerdo a los padres para que los hijos puedan tener convivencias con los niños, etc. Y entonces veíamos muchas escenas de profundo dolor, de enorme dolor, de gran dolor. Y entonces lo que se nota casi siempre allí es que las personas, en lugar de sentir ese dolor, se entregan a recriminar al otro, a hablar mal del otro, a quejarse, y también pasan a ver a veces agresiones, escenas violentas, etc., ¿no? Y entonces dice Hellinger, los que quieren afrontar ese proceso de dolor y no entrar en este ciclo mortal de la agresión, de la violencia, de echar la culpa al otro, etc., lo que deben hacer es llorar juntos, sentir ese dolor profundo que hay ahí, ¿ok? Y dejar de buscar culpas al otro, y sentir juntos ese dolor. Por eso él dice, los que pueden llorar juntos, los que pueden abandonarse a ese dolor, luego pueden mantener una buena conversación. Si no lloran juntos, si no tienen compartir ese momento, y además poder verse a la cara y decir, pues mira, lo siento, te quiero, etcétera, que es yo he notado que a la gente le cuesta muchísimo decir, a mí no me cuesta nada decir te quiero, pero he notado toda la vida que a la gente le es más fácil decir ofender que decir te quiero. Le resulta muy difícil a la gente bajarse del burro y decir, bueno, pues mira, sabes que, pues, que te quiero, ¿no? Entonces, para resumir este apartado, dice Hellinger que quienes se abandonan al dolor, quienes miran el dolor en una constelación, pueden conversar con el otro, pueden mirar juntos ese dolor que juntos han producido y darle su lugar a ese dolor, observar además si ese dolor viene de ellos o viene quién sabe de dónde, ¿no? A veces las cosas vienen de muy lejos, ¿no? Como nosotros manejamos la teoría del Dr. Sellam, que conozco, y aprecio, es un gran profesional, observamos las fechas, ¿no? A ver, esta persona tiene una fecha que es determinante en esta familia, esta persona además tiene una fecha que indica que en esa familia, en esa fecha siempre ha estado pasando algún hecho, por ejemplo, trágico, ¿no? Alguna muerte, un suicidio, cosas así. En mi familia, por ejemplo, hay una fecha en la que hubo constatados por mí al menos 3 suicidios en 3 generaciones distintas. ¿Ok? Eso está ahí. Eso es material para trabajar y pues yo ya he trabajado bastante con esto, ¿no? Y deseo que todas las personas
puedan hacerlo en el contexto de su familia, puedan trabajar esas fechas, porque realmente son como los detonadores, ¿no?, de la caja de bombas del sistema familiar. Entonces, esto es lo que tiene que ver con negarse a sentir el dolor, y en lugar de sentir dolor, sentir ira, sentir falsa alegría, sentir que indiferencia, como que no me importa nada, ya lo superé todo y no sé qué. Y bueno, y eso no es verdad, ¿no? Ahora vamos entonces, vamos a aclarar algo. Esta ira también, como otras de las que hemos mencionado, dura mucho tiempo. Es el tipo de ira típica que la persona puede pasar toda la vida quejándose de otra persona. Y yo lo he visto, mujeres sobre todo y hombres también, ¿no?, que se divorcian, ya han pasado 25 años de que se han divorciado de la persona y siguen hablando mal de la persona y siguen quejándose de esa persona y siguen diciendo cosas desagradables acerca de esa persona.